Todo empezó con Otelo, siguió con Mercader de Venecia y escribió el pequeño cuento de Shakespeare. Algo tiene el dramaturgo inglés para que nuestro invitado de hoy, a Sin Café como excusa, continúe adaptándolo. El eterno Shakespeare vuelve a las tablas gracias a Rey Juan, adaptado y dirigido por Gustavo Galindo. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva. Bueno, bienvenido. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y decía en la introducción, lo tuyo es con Shakespeare no viene desde hace poco, ni ha sido una ocurrencia de ahora, sino que viene de muy lejos, ¿no? De hecho, te formaste con la prestigiosa compañía shakespeariana. ¿Y cuál fue tu primer contacto con Shakespeare? ¿Empezó allí? ¿Empezó antes? Pues empezó en la escuela. Lo primero que hice antes de acabar la escuela fue un espectáculo de monólogos. Había una red, yo estudié en Valencia, de café teatro. Entonces lo que hice fue una selección de monólogos de personajes villanos de Shakespeare, y hice pues un refrito, les busqué un hilo narrativo y con eso es con lo que salté a investigar un poco el mundillo este shakespeariano. Y luego, en cuanto acabé la escuela, fue cuando monté Otelo, que fue mi trabajo de dramaturgia. Uh-huh. ¿Y qué te atrae tanto de Shakespeare? Pues la verdad es que no lo sé, es una especie de misterio. También me pasa con Calderón. Hay algo ahí que conecto y pasa con algunos autores, con otros no. Por ejemplo, con Lorca no me pasa, y esto no va en detrimento de la propia obra de Lorca, pero no entro en esa misma conexión. No te sabría decir. ¿Y hay alguna obra de Shakespeare en particular que creas que te haya marcado más, o que tenga algo que digas, aquí fue cuando me enganché? Yo creo que lo primero que leí porque creo que lo primero fue leído más que visto representado, fue Romeo y Julieta. Y sí, bueno, también, claro, había pues mucha información de Romeo y Julieta, e incluso antes de verla representada o leerla. Y había algo ahí de esta mezcla de cosas, de tonos, de asuntos, de violencia, de humor, de encanto, que sí, Romeo y Julieta me marcó. Y eso, bueno, yo ya tengo 42 años y se me ha pasado el horror de Romeo. No sé, a lo mejor puedo hacer una producción así un poco otoñal, pero sí, me hubiera encantado interpretar a Romeo. Es una de esas historias eternas, ¿verdad? Que pasan de generación en generación y que todo el mundo conoce. Sí. Y además es una de las pocas que siempre funciona bien en el cine. Las versiones que se han hecho de la de DiCaprio y la de Zeffirelli funcionaron muy bien en el cine. Bueno, Side Story y todas estas historias. Luego otras versiones de Shakespeare en cine no suelen funcionar tan bien, pero es así. Bueno, es verdad que Shakespeare además es uno de los autores que más veces posiblemente haya sido adaptado. En el cine comentabas con Romeo y Julieta de manera muy exitosa, y en el teatro muchas veces, unas veces con más y otras con menos éxito. Entramos ahora en Rey Juan, que es la obra que diriges y has adaptado en el Teatro Galileo. Estáis ahora. ¿Cómo surge la idea de poner esta obra en pie? ¿Es una cosa que te daba las vueltas a la cabeza, decir yo quiero hacer el Rey Juan, o por dónde viene? Pues sí, la verdad es que sí era una de estas obras, junto con Ricardo II, que son las obras históricas de Shakespeare. La verdad es que aquí en España son poco representadas. Ricardo III sí, la del Rey Jorobado. Esa es bastante frecuente, pero todas las demás, Enrique V, las tres partes de Enrique VI, todas esas, yo no sé si hay un prejuicio con esas obras, que se las ve muy localistas de la historia inglesa, y apenas han tenido trayectoria aquí. Y sí, esta es una obra primeriza de Shakespeare, y se nota en la estructura pues que hay cosas así un poco deslavazadas, pero las escenas eran muy potentes, los personajes y los parlamentos eran bombazos. Entonces sí, esta me estaba rondando. Pues ha sido ahora pues porque ha habido también esta confluencia de la producción de la Smorfia Teatro con Germán Torres, que ha facilitado pues que se generase una infraestructura que hiciera posible el ponerla en pie.
Y cuando uno decide, bueno, la voy a poner en pie, puedo hacerlo, ¿cómo se enfrenta uno? Porque a mí es una cosa que me daría un vértigo terrible, decir, voy a adaptar a Shakespeare, ¿por dónde se empieza? Pues, bueno, se empieza primero por tener un buen texto, que no es solo el original o el conseguir hacer una buena traducción. Esta obra está en verso, en el original, y para mí la estructura del verso es muy importante. Yo también he trabajado el Siglo de Oro, y saber usar el verso y tenerlo a tu favor no sirve cualquier traducción, no sirve algo cosificado. Se podría representar igualmente, pero hay algo que se está perdiendo. Entonces, tener una buena traducción, claro, no vas a conseguirlo de la misma manera que ellos tampoco van a conseguir si tradujesen cualquier obra de Siglo de Oro. Pues hay muchas cosas que se pierden en cuanto a estructura, métrica o rima. En este caso no hay rima, pero sí hay una métrica y sobre todo hay una estructura. La métrica no se puede, porque la traducción es imposible del inglés al castellano, pero la estructura es importante. Y eso es un trampolín para el actor. Uh-huh. ¿Y qué se plantea uno cuando adapta una obra? Porque cuando uno se mete en el terreno de actualizar o no, o de acercar más el lenguaje, uno corre un riesgo importante. Bueno, en este caso, insisto, yo tiendo a ser bastante purista. Sí que es cierto que hemos hecho algunas innovaciones. Por ejemplo, siempre que hay exclamaciones, esto de "oh", "ah", ahí hemos hecho pues algo que se hace en ensayos con mucha frecuencia, es tirar de palabrotas, ¿sabes? Y sustentar esa expresión con algo, con una forma mucho más concreta. Esa es un poco la modernidad que nos hemos permitido. Porque también para la puesta en escena que estábamos haciendo, es una puesta en escena actualizada en cuanto a, no estamos yéndonos al año 1203, que es en el que se desarrollan los acontecimientos históricos, ni tampoco nos hemos ido al siglo XVI, que es cuando se escribió la obra, sino que la hemos ambientado ahora, en nuestro presente, en los lenguajes de la política, porque la obra va de eso, de nuestro presente. Entonces hay ciertas expresiones pues que nos han respaldado, ¿no? Y han justificado todas estas exclamaciones así un poco abstractas. Bueno, la obra al fin y al cabo no deja de ser una reflexión sobre el poder y lo que éste consigue hacer en las personas, ¿no? Que parece mentira cómo engancha el poder y lo que somos capaces de hacer por mantenerlo. Pues sí, yo la verdad es que ha habido cierta evolución, porque la mirada al principio era utilizar la obra como un espejo para ver pues el momento actual. Claro, es una confrontación entre dos jefes de Estado, podríamos decir casi tres, el de Inglaterra, Rey Juan, el Rey Felipe de Francia, y luego aparece por ahí el Vaticano, que es otro Estado. Y sí, era muy fácil buscarle alter egos a los personajes y decir, pues este es como tal y este es como... Hacíamos que la obra fuera un espejo para mirar el exterior político. Yo creo que ahora, dada la evolución del montaje, de los ensayos, me parece más interesante utilizar una mirada hacia adentro, que tiene que ver en nosotros, estos personajes, ¿no? Este personaje del Rey Juan, tan incompetente para ciertos asuntos, y que camufla su incompetencia pues con ira, con ultimátum, con desafíos, con amenazas, con malos modos, o la hipocresía del Rey Felipe, el rey francés, que siempre tiene como grandes discursos y parece que abandera causas muy nobles, pero en realidad lo único que está motivado es el interés, que es como... En la obra se habla del interés como una vil pendiente, ¿no? Y un guía tirano del movimiento. El interés es algo que nos mueve, y todas estas causas tan ilustres o tan quijotescas, ¿no? Que podemos a lo mejor pues en nuestra vida social o en nuestra vida pública pues llega un momento que por interés hay que callarlas
y hay que mirar a otro lado y, como dice Groucho Marx, estos son mis principios y si no te gustan, pues tengo otros. Es verdad que al final es curioso como para conseguir mantener ese poder o defender tus intereses o los intereses suyos, en este caso, utilizan siempre la razón de Estado, ¿no? Que siempre Sí. hay... El beneficio de todos, pero son intereses muy personales. Otra cosa interesante de estas obras históricas de Shakespeare es que aquí se ve con mucha claridad cómo la razón de Estado o el acontecimiento histórico va motivado por cosas muy pequeñas, muy domésticas, muy del ámbito familiar. Entonces, esa vida íntima, cómo se vuelve historia, en eso Shakespeare es un maestro y en estas obras nos lo brinda. Por eso es muy interesante, por lo menos, conocerlas y ponerlas en pie. Y además es muy curioso, decías, esta obra que está ambientada en 1203 y somos capaces, hoy por hoy, en el 2020, de encontrar esos alter egos en nuestra vida diaria, lo cual, en cierta forma, puede llegar hasta asustar, que no dejamos de ser los mismos, ¿no? Sí, asustar y incluso confortar, ¿no? Decir, sí. Bueno, es que somos así y es lo que hay. Es parte de nuestra naturaleza. Es cierto que, claro, estas obras es una esencialización de lo más horroroso. De hecho, casi el ejercicio que hay que hacer es convertir a estos personajes en seres humanos, porque hay un punto donde se vuelven monstruos muy grotescos. Pero yo no sé si por el momento de mi vida o lo que sea, tampoco me parece que es como una reducción un poco estúpida, ¿no? El decir, este es un miserable, este es bueno, este es malo, hay que verle la contradicción, y están llenos de contradicciones, incluso en el propio texto. Lo que pasa es que tiene mucho sonido lo grotesco y lo pérfido. Bueno, pero es verdad que al final son personajes llenos de aristas y que hay que ver de forma holística, ¿no? ¿Crees que existe la adicción al poder? La adicción al poder, sí. Supongo que hay una tendencia, supongo que por miedo o por necesidad de control, ¿no? A lo que pueda suceder en el futuro. Entonces necesitas controlar y para eso necesitas tener medios para controlar. Y sí, la verdad es que incluso en los ámbitos más pequeños, incluso en tu propia casa, hay ciertas luchas ahí intestinas por las pequeñas cosas que están en nuestro ámbito. Ya en esferas por mucho más elevadas, imagínate que de repente te dan a manejar, yo qué sé, una pequeña empresa o imagínate que fuera un estado, ¿no? O la macroeconomía, pues entonces ya nos disparamos, se multiplican las apuestas, ¿no? Lo que se puede ganar o lo que se puede perder. Sí, hay adicción, vaya. Existe, claro está. Y también se refleja en la obra la relación que tienen las mujeres con el poder, que es algo distinta. Sí, claro, a nivel histórico las mujeres han tenido que estar vinculadas al poder de una manera más indirecta. De hecho, en la obra, y es muy interesante, que también de alguna manera lo hemos potenciado en el montaje, vemos a la reina Leonor de Aquitania, que tiene un manejo del poder con mucha más soltura y capacidad que pueda ser su hijo. Y podrías decir que dirigente más interesante o más capacitada si pudiera tener la posibilidad histórica de hacerlo. En su momento no lo tuvo. El personaje histórico de Leonor es fascinante. Cuando hemos estado investigando sobre ello, instruida, cultísima, capacitada, y sí, las mujeres han tenido que estar rondando el poder y rascando, no rascando poder para ellas, que también habrá sido el caso, sino intentando condicionar, ¿no? el poder controlado por el hombre. Bueno, uno de los subtextos de la obra en realidad es la fragilidad de las fronteras europeas y las identidades nacionales, ¿no? Que están ahí. Sí, hay un asunto muy interesante y con toda esta especie
a ver, el concepto de comunidad europea, que también es algo que en la puesta en escena está, esta especie de unidad, pero de intereses muy distintos hay textos de Shakespeare, hay un texto, me parece que es una colaboración de Tomás Moro, tiene una obra que se llama Tomás Moro, y hay un texto en el que habla de los refugiados. Es un texto maravilloso. De hecho, Ian McKellen, muchas veces, que lo interpretó en su momento, muchas veces hace este parlamento y es desolador. En él se habla de justo de eso, de las fronteras, ¿no? De lo absurdo que es que, bueno, aquí lo pone en palabras de un creyente como Tomás Moro, que Dios ha creado este mundo para los hombres y desde qué extraño lugar de la razón alguien puede decir: este pedazo de tierra es mío y no tuyo, que las necesitas. Está creado todo para todos. Entonces este choque también de las identidades nacionales es siempre muy conflictivo y muy absurdo. Sí, además históricamente vuelven una y otra vez, parece que se diluyen y de repente vuelven a florecer de forma más intensa, como podemos ver ahora. Entonces siempre están ahí, ¿no? De manera más o menos silenciosa, pero siempre están ahí. Sí, y luego también otra cosa fascinante de la obra en cuanto a este asunto es, por ejemplo, el rey francés, el rey Juan se salta el orden sucesorio, ha muerto su hermano, Ricardo Corazón de León, ha nombrado un heredero, pero el rey Juan se salta ese orden sucesorio y son los franceses los que defienden el orden sucesorio legítimo. Pero claro, por unos intereses. Entonces, ¿qué le toca a los franceses lo que esté sucediendo en Inglaterra? Pues bueno, por unos terrenos, unas ciudades, unos dominios que tiene Inglaterra en Francia, como si aquí estuviésemos hablando de Gibraltar, pues ese abanderarse en la causa de Arturo, el heredero de Ricardo Corazón de León, en oposición a Juan, es sencillamente por el interés. Pero esta conexión de Francia intentando definir qué es Inglaterra, o lo mismo al revés, Inglaterra intentando definir qué es Francia, es muy interesante. Y luego por encima de ellos está el Vaticano diciendo todos debéis estar sometidos a mí. Sí, es verdad que comentabas al principio, aquí en realidad hay tres estados, Francia, Inglaterra y el poder de la Iglesia, el Vaticano, que ahí dejan caer la salvación, la vida y la vida eterna, ¿no? Como al final que es una moneda de cambio casi para todo. Sí, nosotros, no sé si esto es destripar así mucho la cocina interna, para nosotros teníamos que definir el Vaticano como una entidad mucho más concreta, porque evidentemente ahora pues el Vaticano ha perdido fuerza o presencia política, que la sigue teniendo y mucha, pero no tan clara y directa como era antes. Entonces, para nosotros, como nosotros lo hemos entendido, es como si estuviésemos hablando del Fondo Monetario Internacional, de estas entidades que están por encima de los estados y que son capaces de arruinar la vida. Entonces, esta excomunión con la que amenaza el Vaticano casi debería entenderse como si el Fondo Monetario Internacional o las hidroeléctricas o lo que sea dijeran: pues a partir de ahora os quedáis sin nuestra ayuda o sin... Claro, esto para un Estado es terrible. Es terrible. Entonces, sí, hemos hecho este ejercicio de extrapolación. Y por cierto, no quería dejar de mencionar que además de ser adaptador y director, también formas parte del elenco con un personaje que tiene ahí su peso, ¿no?, dentro de Francia. Sí, doblamos la mayoría de personajes. Yo interpreto dos personajes, Huberto, que es el alcalde de la ciudad de Angers, que es uno de los territorios por los que disputan Francia e Inglaterra, y luego el otro personaje es el delfín de Francia, que de la misma manera que su padre pues es mucho más ponderado y de cara a la galería y sabe hablar muy bien, pues el delfín es un poco más impulsivo. Y en cuanto al asunto de adaptar, dirigir y también actuar, pues bueno, yo soy actor, toda la actividad de adaptar y dirigir en el fondo es por deseo de actuar.
Y mucha gente dice, es que parece muy difícil, o yo creo que es facilísimo, porque mi padre es sastre, es como cuando hace un traje, una chaqueta, él se conoce perfectamente las costuras, entonces adaptar la obra es conocer las costuras y las piezas que tiene el texto, por lo que hay muchísimo trabajo de interpretación que ya solo con ese conocimiento del texto que te ofrece la adaptación. Y luego, pues, es que te vas a casa con el director. Entonces, tu personaje es el que más trabajado está en realidad. Así que no, es bastante fácil eso. Eso es cierto, es verdad, no me lo había planteado. Acaba por ser un casi 3 Pues en sí, 1, ¿no? hay que quitarle mérito porque no tiene mucho misterio. Bueno, pero como adaptador he de decir que me parece extraordinaria la teatralización de la obra, cómo realmente has acercado la forma de poder, pero hoy en día, ¿no? Cómo se utilizan esas conferencias que parecen más cercanas, ¿no? O los debates, o las ruedas de prensa, incluso las entrevistas, que no dejan de ser también una forma de ejercer poder, o que vemos cómo se ejerce. Sí, para nosotros, ha sido importante el mirar, esto que te decía, de utilizarlo como un espejo al exterior, también al interior, pero en ese espejo al exterior, pues hemos adaptado los lenguajes de la política actual. Y en ella, pues las ruedas de prensa, los comunicados a prensa, los programas de radio, los periódicos, tiene también su presencia y su eco. Y sí, toda esta especie de parafernalia parlamentaria o de debate televisivo me parecía muy vivo y muy potente lo que podía salir ahí, y daba mucho juego escénico. Y ahí mismo realmente es donde vemos el poder, que parece que no, pero que sí que ejercen todos los tecnócratas, consejeros, asesores, que están ahí, sí, haciendo de las suyas. Sí. Sí, toda esta especie de rémoras o parásitos, ¿no? que están detrás. Una cosa interesante de la obra es que hay mucha historia que sucede fuera de escena, ¿no? Hay mucha elipsis, mucha información que se da por eso a veces se puede hacer, si no miras un poquito la adaptación con mimo, a veces se puede hacer un poco confusa. O sea, si cogías el texto original, hay veces decías, pero esto cómo ha sido, o esto cuándo ha pasado. Jugar también con esta especie de extrañeza, de bueno, esta persona cómo murió, o qué le pasó. Era interesante en cuanto a estos poderes no visibles, ocultos, que parece que están por encima evidentemente de los estados y de las grandes corporaciones. Hay otra cosa indefinida, y no sé si me estoy poniendo un poco conspiranoico, pero que se manifiesta a veces de manera sutil, pero también está ahí, ¿sabes? Y bueno, algo de eso es también. Es que hay mucho trabajo para el espectador en esta obra. Sí, sé que no es fácil, no es fácil. Estamos cogiendo la temperatura y tenemos que ir de la mano con el espectador, porque hay mucha información, hay mucha narración de cosas que suceden fuera, y es un ejercicio pues potente tanto para el espectador como para también nosotros, no perdernos en la narración de esta historia. Pero también es fascinante que vayas al teatro, te entretengas, y nuestra primera misión es entretener a la gente, y luego además hacer que las cabezas ahí piensen y estén activas. Sí. Bueno, eso es lo maravilloso del teatro, y de hecho yo creo que su gran vocación debiera de ser esta, ¿no? Hay que destacar también que la obra, realmente la escenografía se reduce prácticamente a unas pocas sillas, pero es verdad que es una obra en la que no paráis, es muy física. Sí, bueno, pues mira, ahí me delato como actor. Si yo realmente fuera un gran director, pues a lo mejor tiraría de mucho efecto escénico o de cierto aparataje o habilidad. Como soy actor, todo va en servicio de la interpretación. Y bueno, la verdad es que estas obras en el teatro, en el Globe original de Shakespeare, no requieren una gran escenografía. Son obras que puedes representar prácticamente
en un espacio vacío. Y nosotros vamos acompañados de una serie de elementos que son estas 6 sillas que utilizamos de oficina, de despacho, unos pocos elementos, y con eso contamos la obra, y en realidad está en la propia esencia del teatro shakespeariano. Bueno, eso te iba a decir, que en realidad yo creo que casi las mejores obras son precisamente esas, ¿no? En las que el texto y la interpretación pesa tanto que no echas nunca en falta los elementos materiales, ¿no? Que no es necesario tenerlos, sino que realmente el actor puede con ello, que al final trata de eso, ¿no? De transmitir. Sí, la verdad es que, puedo disfrutar también de grandes montajes cuando todo ese aparataje responde a algo. En nuestro caso, también es una obra, y esto dice mucho de la Atmósfera y en este caso de la producción de Germán, es una obra autofinanciada, y nos hemos ajustado pues a las capacidades de la producción. Pero pues eso, como tampoco se necesita mucha historia, nos hemos ido al juego interpretativo, al juego escénico que funciona con los actores, y ahí estamos con eso. Bueno, quiero recordar, por cierto, el gran guiño que habéis hecho a la Revolución Francesa, ¿no? Que se decía que la Revolución será televisada, pero pasa al revés, la involución está televisada. Pues sí, la verdad es que no sé si nos meteríamos en problemas si empezásemos a decir todos los guiños que hay y todo lo... Eso me parece magnífico. Nos lo hemos pasado bastante bien en la cocina, ¿no? Buscando referencias y cosas que estaban alimentando pues a los personajes, y yendo de lo concreto y particular para trascender a lo general y universal, ¿no? Pero hay ciertas cosas que la gente puede reconocer, ¿no? De la política desde más reciente a cosas ya casi que se han vuelto de nuestra antología. Historia, sí. Bueno, eres un gran conocedor de Shakespeare, claro está, que amas a este dramaturgo. ¿Crees que Shakespeare era un visionario o en realidad es el mejor conocedor de la condición humana que ha existido? Bueno, yo con lo de mejor y peor, ahí tengo problemas. Por eso lo de los premios, ahora que han sido los Goya, sí. Yo eso lo llevo, no lo entiendo. O sea, no entiendo que haya una competición de mejor y peor. Pero bueno, no voy a abrir ese melón. Yo creo que Shakespeare es uno de los grandes. Y algo sucedió en esos años, en esos siglos, para que de repente surgieran pues, gente como Lope, Calderón, Shakespeare, Molière. En tan pocos años surgen unos dramaturgos impresionantes. Luego también todo este asunto de si Shakespeare escribió sus obras, no las escribió, que si no tenía estudios, que si... A mí, yo qué sé, seguro que hay gente que tiene muchos más estudios que Shakespeare, pero no ha escrito esas obras. Para mí es un milagro, es algo fascinante. Como también lo de Dante con la Divina Comedia, como decir, pero ¿cómo puede salir esto de la habilidad o la capacidad de un hombre? Pues surge. Por eso, yo no sé si es el mejor, pero sí es uno de estos que, si quieres conocer el carácter del ser humano, hay una serie de artistas que no te puedes saltar. Y Shakespeare es uno de ellos. Bueno, ya para terminar, ya que nuestra sección se llama Sin café como excusa, a todos nuestros invitados les proponemos que nos digan con qué persona o personaje, puede ser real o hipotético, se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería tuyo, Gustavo? Pues mira, con Shakespeare me encantaría. Yo no sé qué tipo de persona sería. Y si tendría una conversación grata o sería bastante cerrada. Pero sí estaría bien. Desde luego que sí, sería una gran oportunidad. La verdad es que causaría mucha curiosidad conocerle. Y para ti, en una palabra, ¿cuál es tu sinónimo de teatro? Sinónimo de teatro. A ver, bueno, pues voy a decir ahora lo primero que se me ocurra, y luego, en cuanto dejemos de hablar, seguro diré, oh, Dios mío, qué estupidez he dicho. Pues el sinónimo de teatro es contar una historia, una persona a otra persona, no solo desde lo narrativo, sino con toda su corporeidad. Y tiene que ver con esta cosa de contar historias.
de la experiencia que nos da la historia. Está el formato de la novela, está el formato de incluso la danza, la poesía, pero el teatro tiene ahí algo de vida, de corporeidad física, ¿no? De algo muy sensorial, y es esa manera de contar historias. Bueno, pues Gustavo Galindo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros charlando sobre este Rey Juan que tenéis en el Teatro Galileo y del que hay que ir a disfrutar, desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias.